La clase anterior estuvimos hablando de que hay una familia de células dentro de la respuesta inmune innata y que estas células, hay algunas que poseen una característica funcional que que es la fagocitosis. Es un fenómeno que realizan las células. Ujú. ¿Cuáles son las células fagocíticas profesionales? ¿Quién se acuerda? Los macrófagos. Células dendríticas. Ujú. Y ¿Quién más? neutrófilos. Muy bien. Y neutrófilos, ¿no? Pues estas tres células son células que llevan a cabo un fenómeno muy importante que se llama fagocitosis. Vamos a dibujar aquí una célula y que esta célula, a grandes rasgos, de lo que va a tratar la fagocitosis es de la ingestión de una partícula con la finalidad de destruirla, ¿de acuerdo? Entonces, ya vimos que esta célula, que está a cierta distancia, avanza por un fenómeno quimiotáctico, se traslada cercana al agente o a aquella partícula que busca eliminar, se adhiere, entonces la primera parte de la fagocitosis que damos es la quimiotaxis, este desplazamiento. Después sigue la adhesión, une su membrana celular hacia la superficie de aquella partícula o aquel microorganismo en el proceso de adhesión, segunda etapa, adhesión, y aquí participan algunos eventos como la opsonización de varios de los factores de la respuesta inmune innata que ya platicamos, a través, por ejemplo, del C3, a través de las proteínas de fase aguda del tipo pentraxina, y una vez que se adhiere, está además reconociendo con los receptores reconocedores de patrones, y una vez que se adhiere, inicia un proceso de ingestión para el cual proyecta su membrana citoplásmica alrededor del agente y termina cerrándola, uniendo las dos proyecciones citoplásmicas y dejando al agente en una vacuola o en una vesícula intracelular que llamamos fagosoma. Y este fagosoma será el responsable de que allá adentro se lleve a cabo el fenómeno de la destrucción de este agente. Entonces, quimiotaxis, adhesión, ingestión, ya que se generó la ingestión, inicia la digestión. Y por aquí sabemos que hay fenómenos que ocurren dentro de este fagosoma, que este fagosoma tiene dos momentos, un momento inicial o temprano y un momento tardío, donde también se le conoce como fagosoma maduro, y que una vez que está maduro se le va a fusionar otra vesícula. Esta vesícula es un lisosoma, y este lisosoma, al unirse con el fagosoma, constituyen en su unión el fagolisosoma. Entonces, este ya al unirse se llama fagolisosoma, y este fagolisosoma va a llevar a cabo tres eventos digestivos, tres rutas digestivas, ¿se acuerdan? Bueno, dos principales caminos, que es la digestión oxidativa, y la digestión enzimática. Ustedes saben que en la oxidativa hay tres caminos, que es la independiente de mieloperoxidasa, otra que es la dependiente de mieloperoxidasa y otra que le llamamos dependiente de nitrógeno. Y a lo largo de estos caminos, tanto de lo oxidativo como de lo enzimático, se van dando condiciones y eventos químicos que producen sustancias oxidantes o que destruyen algunos compuestos de este agente o de este microorganismo. Al final de estos eventos, nosotros sabemos que estas dos componentes son los pasos de la digestión. Entonces, quimiotaxis, adhesión, ingestión y la digestión por sus dos caminos, oxidativo y enzimático. Y dentro del oxidativo, sus tres primeros pasos, y la enzimática que ocurre a través de otras enzimas, proteasas, lipasas, etc. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Vamos poniéndonos en cancha. Bueno,
Al final de este proceso de digestión, sabemos que este agente que entró como una unidad, ahora se encuentra fragmentado en sus piezas. Y que estas piezas que componen la estructura del microorganismo, más allá de ser eliminado o desechado, constituye, lo podemos interpretar que estos fragmentos son información. Información. Muy importante, son los planos de ese microorganismo, son los planos de esa partícula. Ahí vienen las piezas y el detalle de qué está constituido y con la interpretación adecuada, al saber de qué está constituido, se puede saber cómo atacarlo. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? Vimos No, también, ninguno. perfecto, vimos también que por parte de los neutrófilos existe un fenómeno extra al final de la digestión, el cual se llama netosis. Netosis, net que significa trampa extracelular del neutrófilo. Y veíamos que este neutrófilo al final del estallido respiratorio llevaba a cabo una reorganización de su material genético que lo mezclaba esta cromatina con fibras elásticas y en una explosión dejaba una red de cromatina con fibras elásticas, una especie de telaraña, que atrapaba y que tiene la posibilidad de atrapar a otros microorganismos presentes en este sitio. Entonces, este es el fenómeno de la netosis, además de que la netosis deja una trampa extracelular que podrá atrapar otros agentes, también promueve la liberación de alarminas o de DAMPs, que es lo mismo, patrones moleculares asociados a daño. Al liberarse estos DAMPs, pues otras células fagocíticas cercanas y presentadoras como una dendrítica o un macrófago, pues llegarán más adelante a comerse toda esta red de cromatina junto con otros microorganismos, más aquello que haya destruido el neutrófilo. Y este macrófago, al momento de fagocitarlo, pues también llevará a cabo el proceso de fagocitosis y este sí podría realizar la presentación. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna duda o comentario hasta ahora? Muy bien. Hasta aquí nos quedamos la sesión pasada. Vamos a ver ahora un poco cuál es el siguiente eslabón de la historia. ¿Se dan cuenta? Todo esto es un cuento, ¿eh? Es un cuento, es una historia con personajes. Bien, entonces, una célula fagocítica, por ejemplo, una célula dendrítica o un macrófago, después de que fagocitó, aquello que quedó en el fagolisosoma, aquellos componentes, tienen la posibilidad y tienen una ruta metabólica de esta célula para poder expresar esta información en el exterior de la célula presentadora. Por eso, algunas células fagocíticas también les llamamos células presentadoras de antígeno. Porque en este caso sabemos que las células presentadoras de antígeno son el macrófago, la célula dendrítica y el linfocito B. Ahorita nos vamos a quedar con estos dos primeros, con la historia que les voy a contar, y más adelante veremos qué pasa con el linfocito B. Pero sepan que los tres son células presentadoras de antígeno, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué es esta onda de la presentación? Bueno, es una función celular que sirve para llevar esta información a quien la sabe interpretar. La forma en la cual se toma la información y se puede mostrar en el exterior es a través de unas moléculas, de unas moléculas que expresan estas células que se llama el complejo mayor de histocompatibilidad. Complejo mayor de histocompatibilidad. Suena bastante locochón. Estas moléculas, que se llaman el complejo mayor de histocompatibilidad, son como manos
que sirven para trasladar información de adentro de la célula, ya sea del fagolisosoma para un tipo de presentación o del citosol para otro tipo de presentación. Estas moléculas que les estoy explicando, este complejo mayor de histocompatibilidad, al cual abreviamos como MHC, son estructuralmente son proteínas. Los genes se llaman genes del MHC, pero estos genes codifican para proteínas. Cuando se expresan estos genes del MHC, se traducen a proteínas cuya función es transportar. Estas proteínas del MHC, su función es transportar información. ¿De dónde la transportan? Ah, bueno, ahí hay dos caminos. Hay dos moléculas con distintas funciones. El MHC1 y el MHC2. ¿Qué son? Son moléculas, son proteínas, glicoproteínas que sirven para transportar información. El MHC1 transporta información de péptidos o de proteínas que estén presentes en el citosol. Proteínas o péptidos que estén presentes en el citosol. Mientras que el MHC clase 2 transporta información de proteínas o péptidos que estén presentes en el fagolisosoma. Entonces, fíjense, le estoy contando la consecución de la historia. ¿Cómo le haría a esta célula para poder mostrar en el exterior? Ah, bueno. Pablo, perdón. Sí, adelante. ¿Me puedes repetir lo que transportaba el MHC2? ¿Lo ¿Sí? mismo? ¿O cómo? Ajá. El MH, fíjense, ambos MHCs sirven para transportar información, los dos. ¿Esta información a qué nos referimos con información? Péptidos. Es decir, fragmentos de proteínas. Acuérdense que este microorganismo que estaba aquí adentro y que fue destruido, pues cuando se destruye quedan un montón de fragmentos. ¿Qué fragmentos son más importantes para llevar información? Los péptidos, es decir, lo que quedó de sus proteínas. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ambos sistemas, ambas moléculas, sirven para transportar péptidos. Pero no se olviden de una cosa, estos péptidos son, en términos biológicos, información del microorganismo, ¿eh? Acuérdense que son las piezas del rompecabezas que arman a ese microorganismo. Estos péptidos conforman al microorganismo, por lo tanto, es información muy importante de saber quién es ese microorganismo y cómo se puede eliminar. ¿De acuerdo? Entonces, esto que se transporta, la diferencia entre los péptidos que transporta el MHC1 o el MHC2 es dónde se encuentran los péptidos, de dónde provienen estos péptidos. El MHC1 puede transportar péptidos que se encuentran en el citosol. Entonces, el MHC1, fíjense, puede actuar sobre péptidos presentes en el citosol. Estos péptidos presentes, estos puntitos que les pongo aquí, pues si se dan cuenta no están dentro de un fagolisosoma, están directamente afuera, en el citosol de la célula, en el líquido del citoplasma. Mientras que el MHC clase 2 sirve para transportar los péptidos que estén dentro del fagolisosoma. Ahorita que sigamos explicando les va a quedar más claro por qué son importantes estos dos sistemas de presentación. Pero sí queda claro que nos referimos a la diferencia entre lo que presentan estas dos moléculas Sí, reside inicialmente en dónde se encuentra este péptido. ¿Va? ok, sí, gracias. No, no hay de qué, Fernanda. ¿Alguna otra duda? Pablo, Sí, adelante. y bueno, no sé si lo vas a explicar más adelante, pero ¿cómo saben? Bueno, no es cómo saben, ¿no? Burdamente, ¿cómo saben las proteínas del MHC1 que son péptidos de lo que fagocitó si no están en el fagolisosoma? O sea, podría, pues, llevarse cualquier péptido, ¿no? Tener afinidad a cualquier péptido que esté dentro del macrófago. Ah, no, es que ahorita vamos a ver justamente qué pasa dentro de esta célula y por qué cierto MHC puede capturar algunos
y no los otros. Ahorita que les explique cómo va esta ruta interna, porque ahorita les estoy contando como el plano llave, ¿no? O sea, cómo funcionan las leyes generales. Y ahorita vamos a hacer un zoom aquí en esta historia para, para conocer qué ocurre dentro de la célula para que pasen estos dos fenómenos. ¿Sí? Ok. Justamente ahorita lo vamos a ver, Carla. Bien, entonces, al final, ¿qué ocurre con estas moléculas? Bueno, el MHC clase 2, después del el proceso que les voy a explicar, termina en el exterior. Es una molécula así que está hecha por dos cadenas, fíjense, como dos cadenitas, y está mostrando en el exterior péptidos, un péptido. El MHC clase 1 tiene más como esta forma, una cadenita así doblada y otra bolita aquí pegada. Y también presenta péptidos. Ambos, fíjense, estas moléculas que es el MHC clase 2 es este que les dibujé aquí, el MHC clase 1 es este que les dibujé aquí. Esta proteína sirve para trasladar péptidos de dentro del fago lisosoma hacia el exterior. Y esta glicoproteína, este MHC clase 1, sirve para trasladar péptidos del citosol al exterior. Pero se dan cuenta en ambos escenarios, queda hacia el exterior de la célula mostrándose un péptido, un antígeno. Si pensamos que este plumón es el péptido o es el agente, es el microorganismo, pues después de la fagocitosis ¡pac!, queda todo deshecho. Y habrá un fragmento de este, habrá un fragmento de este, por ejemplo, este sería un fragmento de este agente, y existe un mecanismo que es una molécula de presentación que llega, lo atrapa, ya lo ensambló, y ahora viaja hacia el exterior de la célula y lo muestra, y así lo está presentando. ¿A quién se lo presenta? A células que saben leer esta información. Y estamos, fíjense, pisando la antesala de ese contacto que está de la respuesta inmune innata con la respuesta inmune adaptativa. Porque este fenómeno de la presentación es el vínculo, es la conexión entre este antígeno, este péptido que se fagocitó y se procesó, y se le muestra a quién le presentan las células presentadoras de antígeno, a los linfocitos T. Los linfocitos T, ustedes saben que son células linfoides que participan en la adaptativa, no las hemos estudiado aún, pero quiero que sepan que hay dos tipos de linfocitos T. Linfocitos T cooperador, esta es una H de helper, también se les conoce como linfocitos TH, y hay otros que se llaman linfocitos T CD8 positivos, también conocido como citotóxicos, cooperadores y citotóxicos. Después vamos a saber quién es toda la historia de estos, ¿no? Realmente no son distintos en tamaño, ¿eh? Son del mismo tamaño. T cooperador y T citotóxico. Ah, pues fíjense que el T cooperador es el responsable de poder interpretar y leer el mensaje que se le esté presentando en un MHC clase 2. Quien sabe leer el MHC clase 2 es el T cooperador. Y quien sabe leer el MHC clase 1 es el T citotóxico. Este es un receptor que tienen todas las células T, que se llama TCR. Nada más, ahí nos vamos a quedar con lo que quiero que sepan por el momento de las células T y de la respuesta inmune adaptativa. Es decir, esta es la frontera en la que empieza la respuesta inmune adaptativa y de aquí para acá estamos hablando de la respuesta inmune innata. Fíjense, estamos en ese punto de encuentro maravilloso. Todas han visto imágenes de la Capilla Sixtina, ¿no? Donde hay una imagen donde está así la mano de Dios con la mano de Adán por ahí, o no sé quién sea el personaje, y se están así tocando, ¿no? El toque, bueno, pues esto está pasando ahí. Yo pienso que es una de las mejores representaciones de esta sinapsis inmunológica. Se le llama así, sinapsis inmunológica. El toque de Dios, la comunicación entre el azar con lo material real. Pero bueno, ya me estoy filosofando muy grueso, pero es muy padre, lo van a entender más adelante el por qué
Me estoy debrayando con este tema. Este es el punto de encuentro, entonces. Y fíjense qué tan importante es este tema de la presentación. Hasta ahorita, lo que quiero que nos enfoquemos para el objetivo de esta clase es en qué pasa aquí dentro de una célula presentadora de antígeno para que los antígenos que están presentes, ya sea en el fagolisosoma o en el citosol, puedan ser mostrados en el exterior de esta célula a través de estas dos moléculas de transporte que se llaman MHC clase 1 y clase 2. Este sistema es un sistema de transporte de información, transportan información y esta información está en forma de péptidos, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿dudas hasta aquí? Pablo, entonces los MHL2 y 1 son los que se representan los péptidos a los linfocitos T. Así es. Nada más que es MHC, perdón por mi mala escritura. Esta es una C, Ah, no una L. Sí, ah, ok, sí, gracias. sí. Sí, es complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces sería Major Histocompatibility Complex. Así. Por eso lo ponemos así en inglés. Así lo van a encontrar. En algunas especies, por ejemplo, en los humanos, a este MHC se le conoce como HLA. Es lo mismo, pero en humanos le llaman HLA porque será un antígeno leucocitario humano. Era algo que tenían las células humanas en el exterior, pero lo correcto, como lo vamos a manejar nosotros, es MHC. Ajá. Complejo mayor de histocompatibilidad. Bien, entonces, si no hay dudas con esto, vamos a abrir el Zoom. ¿Qué está pasando dentro de esta célula? ¿Y cuáles son estas rutas de presentación? Muy bien. Entonces, estamos hablando, acabamos, sí, adelante. Lo de la sinapsis inmunológica solo es en este caso de la unión del TLHC al MHC2, por ejemplo, o es en cualquier, o sea, pasa todavía más en otro tipo de situaciones. No, la sinapsis inmunológica es justo esto que les dibujé. Lo vamos a ver a super detalle porque yo omití para este primer esquema muchos otros componentes que están involucrados, pero se le llama sinapsis inmunológica al momento en el cual una célula presentadora de antígenos le muestra a un linfocito T. A eso se le llama sinapsis inmunológica. Ah, ok, gracias. Pero la vamos a ver justo a detalle en unas cuantas clases. Bueno, entonces les estoy explicando que existe esta molécula, el MHC. Este MHC, sabemos que hay dos tipos de MHC, el MHC clase 1 y el MHC clase 2. Ujú. Y cuando veíamos hacia adentro de nuestra célula, bueno, quiero que sepan que estos tipos de, estas rutas de presentación, existe, perdón, una ruta de presentación relacionada con cada molécula de MHC. Esta ruta de presentación para el MHC clase 1, lo que ocurre para que funcione este MHC clase 1, le llamamos ruta de presentación endógena. Ujú. Ruta de presentación endógena. Mientras que para el MHC clase 2 es la ruta de presentación exógena. ¿Y a qué se refiere con endógeno o exógeno? Se refiere justo a lo que mencionaba hace unos minutos. ¿De dónde proviene el péptido? En la ruta de presentación endógena, relacionada con el MHC clase 1, el péptido proviene del citosol. Estaba presente en el citosol el péptido. Mientras que en la ruta de presentación exógena, donde participa el MHC clase 2, el péptido se encuentra en el fagolisosoma. Y si se encuentra en el fagolisosoma, pues es que estos péptidos pues provienen de afuera, porque provienen de la fagocitosis, ¿de acuerdo? Entonces por eso se llama exógeno. Viene de afuera el péptido, endógeno, el péptido está en el citosol de la célula, ¿va? Entonces, estas son las dos rutas de presentación. Para el MHC clase 1 está la presentación endógena, para el MHC clase 2 está la presentación exógena. Y ahorita vamos a explicar
estas dos rutas de presentación y les va a quedar muy claro. Entonces, si nosotros vemos por dentro de nuestra célula, nuestro macrófago, y hacemos este zoom que tanto les he platicado, pues tenemos así un macrófago, o una célula dendrítica. En la historia que contamos anteriormente, ustedes ya saben, se me está acabando la tinta. Ustedes saben que la historia quedó en que hay un fagolisosoma. Este es un fagolisosoma que tiene contenido adentro. Este es un escenario de presentación. Y saben que para el otro escenario, este antígeno o este péptido está presente en el citosol. Bueno, vamos a empezar con el MHC clase 1, ruta de presentación endógena. ¿Quién hace la presentación endógena? Bueno, el MHC1 lo expresan, fíjense, todas las células nucleadas. Todas las células nucleadas, todas las que tienen núcleo, pueden hacer ruta de presentación endógena. Es un sistema constante del metabolismo celular muy importante y sirve para informar al exterior cómo se encuentra el metabolismo de la célula. Si el metabolismo de la célula, todas sus funciones están funcionando bien, pues las proteínas, los péptidos que se generen y que una vez que se utilizan quedan en el citosol, pues se podrán mostrar hacia el exterior y de esta manera se puede saber que estas células están sanas, ¿de acuerdo? Entonces, miren, vamos a hablar un poquito de cómo se producen estas proteínas. Ustedes saben que todas las células nucleadas tienen un metabolismo y están llevando a cabo funciones, etc. Cuando una célula está sana, después de que utiliza y genera una proteína, pues esta proteína ya se utilizó, imaginemos que esta es la proteína. Ya se utilizó, ya funcionó, por ejemplo, puede ser una proteína de actina del citoesqueleto, puede ser una proteína de una membrana celular, puede ser una enzima que utiliza la célula, y una vez que ya se utilizó esta proteína, ya no tiene necesidad de estar presente. Por lo tanto, se va a destruir y se le pone una marca, una especie de sello químico. A esta marca se le llama ubiquitina. Se le pone un sello de ubiquitina. Y este sello es la señal para que esta proteína se vaya al triturador. Hay un triturador que es una estructura subcelular que tiene una forma así como de barril, hecho por varias subunidades. Imagínense ustedes que esto es un barril, así como un cilindro. Y este cilindro se le llama proteosoma. Bueno, todas las proteínas que ya cumplieron su función y ya no se necesitan, se les pone la marca de ubiquitina, que es el sello que dice como, que le dice como tritúrese. Ya se terminó su uso, debe de ser triturada. Cuando se le pone esta marca, la proteína viaja hacia el proteosoma y el proteosoma es un molino. Esta proteína, que era una proteína compleja con una estructura, va a ser producida ahora en forma de péptidos. ¿De acuerdo? Estos péptidos van a ser transportados hacia adentro del retículo endoplásmico rugoso. Ustedes saben que hay un organelo celular que es el retículo endoplásmico rugoso. ¿Sí? Bueno, pues el retículo endoplásmico rugoso tiene unas proteínas accesorias que son como dos canales que se llama TAP, transportador asociado al procesamiento se llama. Le vamos a llamar TAP para los cuates, no importa. Entonces, fíjense, está muy sencillo. Una proteína que ya se utilizó en la célula y no se necesita,
Cualquier proteína que se quede por ahí regada en el citosol de una célula agarra su camino por el protosoma para ser degradada. Se degrada a péptidos, a fragmentos de aminoácidos, de entre 8 y 11 aminoácidos, y estos péptidos, las proteínas TAP, las transportan del citosol hacia adentro del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, fíjense, este TAP se encarga de seleccionar y pasar de un lado para otro, agarra un péptido y lo mete al retículo endoplásmico. Agarra otro, lo mete al retículo endoplásmico. Y así se van transportando los péptidos del citosol hacia el retículo endoplásmico. Adentro del retículo endoplásmico es donde se produce la molécula de MHC clase 1. El MHC clase 1, se los voy a dibujar aquí como se ve a detalle, está hecho de una cadena que tiene más o menos esta forma, miren. Una cadena que tiene esta forma. Ajá. Este es el MHC clase 1, ¿eh? Y esta cadena está siempre asociada a una membrana. Aquí les hice un recuadrito nada más para que sepamos quién es el MHC clase 1. Tiene una cadena que se llama la cadena alfa. Esta que les dibujé es alfa. Y esta es alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Esta es una molécula de MHC. No me interesa que sepan tanto detalle. Nada más quiero que sepan cómo está, que es una estructura así y que tiene un sitio en el cual puede acoplar péptidos. Este sitio está entre alfa 2 y alfa 3. Ay, perdón, se los puse en un orden equivocado. Es alfa 1, el que está más distal, alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Así. Y el sitio donde puede acoplar péptidos, a este sitio se le llama la región de la hendidura o del pocket, el bolsillo en inglés. Entre alfa 2 entre alfa 1 y alfa 2 de este MHC clase 1, hay un sitio de esta proteína donde se pueden ensamblar, capturar péptidos. A esta región se le llama la región de la hendidura o pocket. Y esta cadena tiene otra cadenita accesoria que está aquí pegada, esta está suelta, que se llama la cadena beta 2 microglobulina. Nada más quiero que sepan que existe. Beta 2 microglobulina. Entonces, fíjense, el MHC clase 1 está hecho de esta manera. Esta es la proteína que les platiqué. Una cadena alfa que tiene 3 regiones. Alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y otra cadena, toda esta es una sola cadena que tiene 3 regiones distintas. Y una segunda cadena que se llama la cadena beta 2 microglobulina. ¿De acuerdo? Esta es la cadena beta 2 microglobulina. Bueno, pues este MHC, esta proteína que les dibujé aquí, se está produciendo en todo momento dentro del retículo endoplásmico rugoso. Y aquí se las voy a dibujar, miren. Se presenta, esta que les dibujé aquí es la cadena alfa. Ajá, ya esto está así simplificado, ¿no? Y la cadena beta 2 microglobulina está aquí. Entonces, en todo momento se está produciendo este MHC clase 1 dentro del retículo endoplásmico rugoso. ¿De acuerdo? Y es dentro del retículo endoplásmico rugoso donde los péptidos que va metiendo el TAP, estos péptidos, se pueden montar en la región de la hendidura del MHC clase 1. Ah, ya no pinta nada. Voy a comprarme unos. Antes nos los regalaban. Bueno. Entonces, fíjense. Si tienen dudas, acuérdense que me pueden interrumpir, ¿eh? Sin problema. Vamos a hacer una recapitulación de la historia. Sí, adelante. Yo tengo una duda, es que se me fue el internet y me quedé en la parte de la ubiquitina y ya no supe qué pasó después. Oh, Dios. Muy bien. El GC1. Ok.
Justamente iba para esa recapitulación. Andrea, entonces te va a venir muy bien. Miren, ya quedamos que hay proteínas en el citosol. Este es un escenario de una célula sana, ¿eh? Ahorita van a ver cómo funciona esto. Una célula sana está a todo momento produciendo reacciones metabólicas, químicas, etcétera, y producto de ello se generan proteínas que están presentes en el citosol. Una vez que una proteína cumplió su función o se encuentra por un tiempo presente en el citosol, esta se le pone una marca de ubiquitina. Esta marca de ubiquitina es la señal para que sea degradada dentro de otra estructura que se llama proteosoma. El proteosoma, en términos eh, prácticos, es un triturador de proteínas. Las proteínas que entran por un lado salen hechas picadillo por el otro. Salen hechas péptidos. Entonces, esta proteína ingresa al proteosoma, se separa en péptidos y una vez que está hecha péptidos, una proteína transportadora que se llama TAP transporta los péptidos del citosol hacia adentro del retículo endoplásmico rugoso. Una vez que están presentes los péptidos de esta proteína, producto de la degradación de esa proteína en la luz del retículo endoplásmico rugoso, entonces, dentro del retículo endoplásmico rugoso, se ensambla estos péptidos en el MHC clase 1. Este es el MHC clase 1. Y si lo vemos a detalle, cómo está hecha esta molécula, es esta esquemita que les hice aquí. Está hecha de dos cadenas. Una cadena que se llama la cadena alfa, que se las vuelvo a dibujar acá. Esta es la cadena alfa. Tiene un dominio alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Y entre alfa 1 y alfa 2 existe esta región a la que le llamamos la hendidura. En esta región que llamamos hendidura, aquí es donde se puede ensamblar este péptido que les estoy dibujando. Esto que les estoy dibujando aquí es lo que está pasando acá. Nada más sepan, está ocurriendo dentro del retículo endoplásmico rugoso cuando se produce el MHC clase 1. ¿De acuerdo? Una vez que el MHC clase 1 tiene puesto un péptido entre alfa 1 y alfa 2, se da la señal para que en una vesícula salga de este retículo endoplásmico rugoso, se hace una vesícula. Imagínense así una invaginación del retículo endoplásmico rugoso. Y aquí van presentes todos estos MHCs que ya tienen un péptido acoplado, MHC clase 1, que ya tienen el péptido acoplado. Aquí traen su péptido cada uno de estos. Bueno, ya no pintan nada. Bueno, se lo conto todo. Bueno. Entonces, Pablo, dijiste que para que se haga la vacuola es en cuanto se hace la unión con el receptor, el MHC1. es cuando el MHC1 acopla algún péptido. Cuando el péptido se mete en la hendidura o en el pocket del MHC clase 1, es la señal para que estos MHCs ahora viajen en una vesícula, se forma una vesícula que va a viajar con rumbo a la membrana citoplasmática externa, a la membrana citoplasmática. ¿Sí? La señal Sí, para que gracias. ocurra esto es que se acople el péptido en la hendidura del MHC clase 1. Y fíjense, cuando viaja esta vesícula, pues eventualmente se fusiona, así como salió de una membrana del retículo endoplásmico, ahora se fusiona con la membrana externa y fíjense cómo, si ustedes imaginan la mecánica de cómo está pasando, pues todo lo que está acoplado en esta membrana, por ejemplo el MHC clase 1, pues al momento de que se fusionen y vayan uniéndose esta vesícula con la membrana externa, y se lo están imaginando lo que está pasando aquí, al momento de fusionarse, pues terminan estos MHCs clase 1 en el exterior de la célula, presentando el péptido que obtuvieron
que obtuvieron de dentro del retículo endoplásmico rugoso. ¿De acuerdo? Ay, no, ya me pones una tristeza. Apenas los Una pregunta. Sí, adelante. La, digamos, la unión o adhesión, la inclusión de este péptido al pocket ocurre al azar, o sea, cualquier péptido se puede unir o hay como señales específicas que dicen, ok, solamente estos tipos se pueden unir aquí. Híjole, es una buena pregunta. En realidad, hay varios tipos de pockets, vamos a ver. Y pueden adaptar una gran variedad, una muy alta variedad de péptidos. Técnicamente, cualquiera. Em, esta este ensamblaje del péptido en el pocket ocurre porque hay otras proteínas accesorias que no les platicamos, pero para que este péptido se meta en el MHC no lo hace de manera espontánea. Hay otras proteínas accesorias que se le llaman proteínas chaperonas que sirven para montar y ensamblar los péptidos en el MHC. Pero sí hay un amplio margen de posibilidades de que en estos MHC clase 1 se integren una gran variedad de péptidos, ¿de acuerdo? Entonces, sí es, sí es al azar, en el sentido de que no hay algún péptido que se le dé prioridad, digamos, de manera dirigida o intencional de la célula, pero no ocurre de manera espontánea, sino a través del reconocimiento de, eh, de estas proteínas accesorias. Y también quiero que sepan que cada individuo, cada persona, cada animal distinto tiene un MHC distinto en la región del pocket. Entonces sí hay individuos que reconocen cierto patrón principal y otros que no, aunque en el gran océano de péptidos posibles, todos los animales y las personas tenemos la posibilidad de presentar distintos péptidos de una sola proteína. Pues digamos, no estamos desprotegidos. Cada animal distinto de otro tiene un MHC distinto, ¿de acuerdo? ¿En dónde es distinto el MHC? En la región, en algunos puntos del pocket. Ajá. Cada uno de ustedes, la mezcla entre mamá y papá, generó un pocket distinto, identitario. Así como cada quien tiene su huella digital, cada quien tiene su MHC distinto en esta región. Y aunque hay diferencias, en términos funcionales, actúan de manera muy parecida. Porque si no, imagínense, pues pudiera ser que una nueva variación de la progenie ya no pudiera reconocer aquellas cosas que le fueron útiles a los padres para reconocer. Pero esto nos va a ir quedando más claro cuando avancemos hacia inmunidad adaptativa. Ahorita, con respecto a esta pregunta de Saúl, cada persona, cada individuo tiene una forma distinta de poder ensamblar péptidos. Por ello no está así al azar absoluto, pero tampoco hay un mecanismo que dirija solamente cierto tipo de péptidos hacia el pocket del MHC. Ok, vale, muchas gracias. Perdón si los revolví un poco. Pablo, Sí, Pablo, ¿la región de la hendidura es el pocket? así es, son sinónimos. Son Ok. sinónimos. Gracias. Sí, vale, nada de qué. Bien. Esta Hola, que les platiqué, adelante. no me queda claro cuál es la región del pocket. Perdón. La región del pocket es justamente un sitio que está entre la región alfa 1 y alfa 2 del MHC. Lo dibujo otra vez porque creo que ya hice aquí un encimadero. Entonces, esta MHC clase 1, si lo vemos a detalle, cómo está hecha esta, esta molécula, la región del MHC clase 1, si la vemos a detalle, está hecha de esta manera. Una cadena que se llama alfa, que tiene esta forma. Imaginemos que aquí abajo está la membrana de la célula, o la membrana del retículo. Entonces, me quedo media fea. Esta es una molécula, la cadena alfa del MHC clase 1,
y tiene 3 sitios. El primer sitio es el alfa 1, que son estos 2 piquitos, el alfa 2, que son estos otros 2, y el alfa 3, que es esta pancita. En esta región que ocurre, que está presente entre alfa 1 y alfa 2, esta región es la región del pocket. Esto que les pinté en rojo. Esa es la región del pocket. Es el sitio donde se puede unir o se puede ensamblar un péptido. ¿De acuerdo? ¿Quedó más o menos, vale? Sí, gracias. Perfecto. Bien, entonces, esto que les estoy platicando es la ruta de presentación endógena. Muy sencilla, se dan cuenta. Proteínas que están en el citosol, proteosoma, se degradan, se transportan por TAP al interior del retículo endoplásmico rugoso, y ahí adentro del retículo endoplásmico rugoso es donde se ensambla en el MHC clase 1. Se ensambla en el MHC clase 1 y una vez que está ensamblado el péptido en el MHC, viaja por una vesícula hacia la membrana citoplásmica y termina mostrándose este MHC en el exterior. Si se dan cuenta, es lo que les contaba de que hay una manita, esta manita es el MHC, que ayudó a transportar un péptido hacia el exterior de la célula, donde podrá ser reconocida por otras células de la respuesta inmune adaptativa que ya platicamos, los linfocitos T, ¿no? Entonces, esa es la historia de la ruta endógena. Tengo una duda. Sí, adelante. No sé, a lo mejor es un poco rara, o a lo mejor ya lo dijiste, pero bueno, a ver, aquí este es un ejemplo de una proteína que utiliza la célula para su metabolismo, pero por qué va a producir antígenos para una proteína que necesita? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Esto que le estoy explicando ¿Pueden pasa... repetir la pregunta? No entendí muy bien. ¿Mande, Carla? Ah, ¿podrían repetir la pregunta? Es que no la entendí. Que por qué producir antígenos para una proteína que necesita la célula para hacer su metabolismo. O sea, ese fue el ejemplo que nos dio. Mi duda es para qué si la necesita. Ah, bueno, muy bien. O sea, la pregunta, como yo la entiendo, la explico también es, ¿para qué montar una respuesta? ¿Para qué estar mostrando algo propio? Si esta es una proteína propia del metabolismo de la célula, ¿no? Un poco hacia allá va. Sí. Bien. Pues este es un sistema para censar que justamente esta proteína esté sana, que esta célula esté sana y funcionando bien. Si esta proteína es una proteína normal, sana, no va a ser reconocida por las células, van a decir, ah, no, pues esta proteína que se está produciendo es sana. Ajá. Es un mecanismo como de estar viendo cómo está el sistema digestivo de esta célula, imagínenselo así, ¿no? En un paciente. Una de las preguntas del examen, perdón, de la historia clínica, de la anamnesis hacia el propietario es que cómo están las heces de su perro, ¿no? De su paciente. No, pues están aguadas, amarillentas, mocosas, tienen moco. Ah, pues algo le está pasando adentro a este paciente que está produciendo un residuo que no está adecuado. Pero si es un tubo café que no flota, bueno, eso es en seres humanos, ¿no? Porque hay seres si flotan, ¿no? Pero si es un tubo café que no flota, es una descripción buena de una excreta, ¿no? Lo mismo pasa si lo vemos en una analogía en las células. Una célula sana que tiene una proteína normal está mostrando al exterior una proteína sana. Por lo tanto, vamos a ver que hay unas células que están monitoreando esto. Cuando lo ven, dicen, ah, pues esto no es nada raro, no lo reconozco como algo raro. Por lo tanto, esta célula, palomita, está sana. Pero ¿qué pasa? Por eso les dije los dos escenarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si esta es una proteína anómala? Es una proteína que no tendría por qué estar. Ejemplo, una proteína producida por una célula tumoral. Si esta célula se está volviendo tumoral, recuérdense que es cualquier célula nucleada, ¿eh? O bien
esta proteína pudiera tener un origen viral. Porque si ustedes ya les platiqué, ya hemos visto cuando vimos un poquito de cómo infectan los virus, que los virus se meten, ¿eh? Los virus llegan y se meten a la célula. Y les vale gorro lo que quiere hacer esta célula. Este virus toma el control genético de la célula y se pone a producir N cantidad de nuevas partículas virales y a utilizar el metabolismo y las maquinarias de síntesis proteica de la célula para producir más progenie. Pues dentro de este fenómeno donde el virus infecta, pues el virus también está hecho de proteínas. Y muchas de estas proteínas virales van a quedar por ahí regadas en el citosol o pueden estar presentes en el citosol. Ah, pues fíjense. En estos dos casos que les platiqué, si esta célula se está volviendo una célula cancerosa o si esta célula está infectada por un virus, son dos escenarios en los cuales las proteínas que hay en el citosol ya no son las proteínas sanas, ya no son las proteínas normales. O bien es una proteína alterada como de origen tumoral, o una proteína de origen viral, que es algo extraño, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa con esta ruta de presentación endógena cuando hay una proteína extraña? Ah, pues ocurre el mismo fenómeno. Así como se metió una proteína al proteosoma, una proteína sana, también se puede meter una proteína extraña o una proteína anómala con su ubiquitina. Y se mete al proteosoma y se degrada y se forman péptidos, pero de una proteína extraña. Estos péptidos se transportan hacia adentro del retículo endoplásmico y siguen el mismo caminito donde ahora están siendo presentados en el MHC clase 1 hacia el exterior. En este escenario, vamos a ver que hay células de la adaptativa capaces de detectar proteínas extrañas, péptidos, perdón, extraños. Si hay péptidos extraños, los puede detectar esta célula. ¿Quién detectaba MHC clase 1? ¿Qué célula de la adaptativa? El linfocito T cooperador. ¿Sí, el cooperador? Am, ¿Es Para el el M- tóxico? no, el Así es. citotóxico, perdón. Así es. Para el MHC clase 1, quien detecta aquí es el linfocito T CD8 positivo, también conocido como citotóxico. El CD8 positivo también lo conocemos como citotóxico o citolítico. Lo pueden encontrar en libros así como CTL. Citolítico o citotóxico. ¿De acuerdo? Después van a ver un poco más de cómo se lleva a cabo esta segunda parte de la historia. Ahorita estamos poniendo el enfoque en qué pasa dentro, ¿no? De la célula presentadora. En este caso, fíjense, muy importante. Esto que les conté ahorita para que sepan cómo existe la presentación, esto lo pueden hacer todas las células nucleadas. ¿Quiénes pueden hacer presentación endógena de MHC? Todas las células nucleadas pueden estar mostrando MHC clase 1. Les va una pregunta. Las células presentadoras de antígeno, como las células dendríticas o los macrófagos, ¿presentan MHC clase 1? Sí. Sí, claro. Son células nucleadas, ¿no? Tienen núcleo, por lo tanto, hacen MHC clase 1. Pero también todas las demás células del organismo también presentan MHC clase 1, ¿de acuerdo? Entonces, esta que les platiqué es la ruta endógena y sirve para poder mostrar al exterior cuando hay una infección viral o algún agente intracelular que deje proteínas extrañas regadas dentro de la célula. O bien, si esta célula se empieza a volver tumoral, ¿a qué células del organismo se pueden volver cancerosas? Pues Todas, las que ¿no? están en replicación continua. Todas en Bueno, realidad, así es. en teoría, Cual- ajá, en teoría Cualquiera, todo. pero ocurre más en las que sufren mitosis continua. Sí, hay mayor incidencia en algunos de estos tipos, no en todos, pero sí en todas las células nucleadas se puede volver una célula cancerosa. Hay cáncer de lo que se ocurra, de lo que se les ocurra, de cualquier tejido. Entonces, algunos tienen mayor o menor incidencia, pero todas pueden o tienen alguna probabilidad de volverse tumorales. Por lo tanto, este sistema que lo que dice al exterior es cómo se encuentra por dentro esta célula.
Cuando hay anomalías o hay ciertas infecciones en el metabolismo de la célula, hay sistemas celulares para detectar si esta célula está sana o no, a través de qué se está mostrando en el MHC clase 1 y vamos a ver también en la cantidad de expresión del MHC clase 1. Una célula sana tiene que estar mostrando una cierta cantidad de MHC clase 1. Puede ser que este MHC clase 1 no tenga péptidos extraños, que esté mostrando péptidos sanos. Esta es una célula sana. Pero si esta célula se daña, se envejece o se estresa, deja de expresar MHC clase 1 o lo expresa en menor cantidad. Y si lo expresa en menor cantidad, es una señal también de que esta célula tiene alguna anomalía, ¿de acuerdo? Para estas dos formas, ya sea para una célula, ya sea para detectar un péptido extraño, hay células encargadas de detectarlo, como el TCD8. Y para detectar la cantidad de MHC y que esté sano, hay otras células que lo pueden revisar. Las células NK. Fíjense qué interesante. Ahorita después vamos a ver NK y ahí les va a quedar más claro de qué les estoy explicando. Lo único que les estoy diciendo es, este sistema de MHC clase 1 sirve para avisar al exterior de cualquier célula nucleada cómo se encuentra el interior. Y lo puede informar de dos maneras. Informando péptidos, mostrando péptidos extraños. Esto es una señal de que algo está mal aquí adentro. Hay un péptido extraño, una proteína extraña que se degradó a péptidos extraños y que está siendo mostrada en el exterior. Y también el sistema MHC clase 1 puede explicar cómo se encuentra el interior de la célula dependiendo el nivel de expresión, qué tanto MHC hay en el exterior de la célula. Por dos caminos puede informar al exterior cómo se encuentra esta célula y si debe continuar su vida o no. ¿Va? Bueno. ¿Dudas con la ruta de presentación endógena? Sí, Carla. Perdona, si las mismas células presentadoras de antígenos lo van a expresar, van a ir por ahí circulando y por así decirlo, al azar las van a estar verificando los CD8 y las NK. Es correcto, sí. Ok. Entre todos están pasando lista ahí mutuamente. Y entonces, pues la única diferencia entre una célula normal nucleada que siempre va a estar en el mismo sitio a un macrófago que se va a desplazar para presentar el antígeno, pues es lo mismo, nada más es eso que se va a presentar, pero es la misma molécula. Así es la misma molécula. Ok. Ujú. Ok, gracias. Sí, vamos a ver que dentro del sistema orgánico pues hay células móviles que podrán tener algunas funciones extra, ajá. Pero hay otras células que están estáticas, por ejemplo las que están en los epitelios, esas no viajan, deben de estar allí en los epitelios. También expresan su MHC clase 1, ¿eh? Y también si son infectadas o se vuelven tumorales, expresarán su MHC1 con proteínas extrañas. En cualquiera de los dos escenarios, tanto una NK como un TCD8, si reconocen algo raro, para los dos la función es, hay que eliminar esta célula porque es peligrosa. O trae un virus adentro que lo está utilizando y la tiene de rehén, o se está volviendo tumoral. ¿Va? ¿Dudas con la ruta de presentación endógena? ¿No? Bien, vamos a... Sí, Ajá, sí, adelante. bueno, ¿y qué pasa con los eritrocitos, que son células no nucleadas en la mayoría de las especies? Así es, no expresan MHC, clase 1. Ajá, justo. En algunas especies estaría interesante verlo, en aves, en reptiles, en camélidos. Los eritrocitos tienen núcleo. Me parece que ahí sí hay algún nivel de expresión de MHC. Pero en todas las células no nucleadas no se expresa el MHC. Ujú. Y ahí ese es uno de los motivos por los que se puede recibir sangre o eritrocitos de una persona distinta sin que exista un reconocimiento de un MHC distinto. Ahí lo que juega es el factor A o B y el RH, que vamos a explicar después. Lo vamos a ver cuando veamos respuestas timodependientes o independientes, pero justamente porque los eritrocitos no tienen núcleo, es que no tienen estas moléculas en el exterior que identifican una célula como extraña. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, no hay de qué. Bueno, ¿Cuál si no es hay... la función del fagolisosoma en esta vía, en esta ruta? En esta ruta no hay.
Ahorita se los dibujé antes, pero el fagolisosoma participa en la ruta exógena. Ahorita vamos a ver justo la exógena. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. Sí, se los dibujé ahí porque me aceleré, pero no. Entonces, vamos a continuar con la ruta exógena. Esta fue ruta endógena. Recordemos que la molécula involucrada en el transporte de información es el MHC clase 1. ¿De acuerdo? Esa es la ruta endógena. Y se llama endógena ¿por qué? Porque las proteínas que se están degradando a péptidos y presentando tienen contacto con el citosol, están dentro de la célula. De ahí viene el nombre endógeno, viene de adentro, origen de adentro. Ruta endógena, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora qué onda con la ruta exógena. La ruta exógena. En esta participa el MHC clase 2. Y las únicas células que la expresan, que hacen la ruta exógena con MHC clase 2, son las células presentadoras de antígeno. Aquí sí, cuando hablamos de MHC clase 2, estamos hablando forzosamente de que esta célula es una célula dendrítica, un macrófago o un linfocito B. ¿De acuerdo? Y la historia de esta ruta exógena comienza donde termina la parte de la fagocitosis. Y aquí empieza la historia con el fagolisosoma. Ustedes se acuerdan que después de la fagocitosis quedó un fagolisosoma que contiene los fragmentos de la digestión. Aquí hubo una fuerte digestión que degradó al microorganismo o a la proteína extraña a través de la fagocitosis. Recordemos que entonces la ruta exógena está relacionada con la última etapa de la fagocitosis, ¿sí? En las células presentadoras de antígenos. ¿Cómo pasa la historia de la ruta exógena? Ah, bueno. Pues en esta historia también también participa el retículo endoplásmico rugoso. Ujú. En el retículo endoplásmico rugoso se produce el MHC clase 2. ¿Cómo está hecho el MHC clase 2? Se los voy a dibujar aquí arriba. El MHC clase 2 está hecho por dos cadenas. La cadena alfa y la cadena beta. Ujú. Esta es la cadena alfa y esta es la cadena beta. ¿De acuerdo? Y cada una tiene dos regiones, si se dan cuenta. Alfa tiene a alfa 1 y a alfa 2 y beta tiene a beta 1 y a beta 2. Este es el MHC clase 2. Y también tiene una región de la hendidura, una región del pocket, pero esta se encuentra entre beta 1 y alfa 1. Ujú. Esta nuevamente es la región donde se puede ensamblar un péptido. ¿De acuerdo? Entonces, esta molécula que les dibujé aquí, estas dos cadenas que están interactuando entre ellas, que son alfa y beta, constituyen el MHC clase 2. El MHC clase 2 tiene esta forma. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta proteína se produce también dentro del retículo endoplásmico rugoso. Aquí se la debemos dibujar así, nada más como dos cadenitas. Ujú. Estas dos cadenitas son estas dos cadenas, alfa y beta. Y aquí se está produciendo el MHC clase 2. Pero hay algo importante. El MHC clase 2, cuando está dentro del retículo endoplásmico rugoso, tiene tapado su sitio de la hendidura. Trae un tapón puesto. Ujú. Entonces, miren, este MHC clase 2, cuando está dentro del retículo endoplásmico rugoso, trae un tapón entre alfa 1 y beta 1. Este tapón se le conoce como el clip. Y este clip está sostenido por una cadena que se le llama la cadena invariable. Esta que le estoy dibujando. Cadena invariable.
Ujú. Ya vi como que no se ve mucho. Bueno, el clip y esta otra cadena es la cadena invariable. ¿De acuerdo? El clip es el tapón, como el corcho, imagínense. Todos han visto cómo ven una botella de vino que trae un corcho, ese sería el clip, y a veces los alambritos o la cubierta que sostiene ahí podría ser la cadena invariable. Bueno, pues entonces todo el MHC clase 2 que está presente dentro del retículo endoplásmico rugoso está tapado. Y por eso los péptidos que ingresan, este sería el mismo retículo endoplásmico, pues los péptidos que ingresan por TAP no se pueden meter al MHC clase 2 porque este trae un tapón. Una vez que están listas varias proteínas de MHC clase 2, salen en una vesícula, así como ocurrió en este caso, pero en este sentido, salen el MHC clase 2 con su clip y su cadena invariable, viajan todos juntos en una vesícula en dirección hacia el fagolisosoma. Y se fusionan. Cuando el fagolisosoma ya realizó la digestión, se fusiona con estas vesículas que vienen del retículo endoplásmico rugoso y eso permite la interacción del MHC clase 2 con un entorno ácido. Ustedes se acuerdan que el pH del fagolisosoma que maduró pues es un pH ácido. ¿Se acuerdan de cuánto? No, 4.5, 5.5, ¿no? Por ahí. Pues en condiciones de ese pH, el pH degrada la cadena invariable y permite la salida de clip. ¿Sí? Entonces, al encontrarse dentro del fagolisosoma un pH ácido, se rompe la cadena invariable y permite la salida de clip de ahí. Y al quedar, si nosotros vemos cómo estaba esto dentro de la molécula, pues aquí estaba el clip y aquí estaba la cadena invariable. Pero al momento en que se llega al pH ácido, este pH ácido degrada la cadena invariable y permite la salida de clip. Y entonces ya está disponible el sitio entre alfa 1 y beta 1 donde se podrá acomodar o ensamblar uno de los péptidos presentes en el interior del fagolisosoma. Una vez que ya está montado el péptido en el MHC clase 2, sale una vesícula de este fagolisosoma donde viene todo el MHC cargado con dirección hacia la membrana citoplásmica y ocurre lo mismo. Se fusionan, pero aquí viene presente el MHC clase 2 con los péptidos producto de la digestión de aquella partícula y con esta fusión pues termina el MHC clase 2 mostrando hacia el exterior los péptidos que acopló dentro del fagolisosoma. Y estos péptidos, ustedes saben, podrán ser reconocidos por otra célula de la respuesta inmune adaptativa, que es el linfocito T cooperador. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la ruta exógena, perdón? Yo tengo algunas dudas. Escuché dos voces, quien guste comenzar. Si quieres tú, Carla, está bien, tú primero. No, yo solo quería decir que, ¿qué habías dicho rápido que, ¿cómo decías que el MSH2 no se degradaba en el fagolisosoma? O sea, él como tal no se degrada por el pH. No, él no. El MHC clase 2 no. Es una molécula resistente. Lo que se degrada es la cadena invariable que sostiene al clip tapando el sitio de la hendidura. Ok. Y eso es por los enlaces que tiene como tal. Así es. Sí, es una proteína susceptible a cambios de pH. Depende de su composición y su estructura. Ok. Gracias. No, Edgar. Adelante. Ya, bueno, yo tengo, es una duda, pero es como
un poco complicada porque como que me cuesta entender desde el principio unas cosas. O sea, en la vía endógena, que es bueno, en la primer proteína que aparece ahí en el diagrama, siempre, o sea, puede ser de origen bacteriano o origen propio, ¿no? Me imagino. No, esta que les dibujé aquí es Ajá. una proteína propia. Propia. Ujú. Entonces, Propia y sana. al momento de que se degrada y todo, esos péptidos que quedan afuera de la membrana que se presentan, no son antígenos, o sea, se les considera antígenos aún así, aunque son de la propia membrana, de la propia proteína. En este caso serían péptidos del metabolismo de la célula. Ajá. En términos inmunológicos sí se les llega a decir antígenos, pero no los vamos a mencionar así porque antígeno es aquello que puede ser reconocido por una célula inmune. En este caso, si esta proteína es una proteína sana y propia, los péptidos que se presenten no van a encontrar quien los reconozca. Y al no ser reconocidos, pues no sería necesario llamarles antígenos. Si estos péptidos de un individuo se los ponemos a otro individuo y para ellos son extraños, entonces ahí sí podríamos llamarle antígeno. No sé si me explico. Sí, entendí. Al tratarse de una proteína propia, si no tiene alteraciones, no tendría por qué ser antigénica, no podría ser reconocida como algo extraño, porque no hay células que reconozcan en un individuo sano, no debe de haber células que reconozcan antígenos o moléculas propias, ¿de acuerdo? Entonces, Ajá. frecuentemente vamos a escuchar esto como antígeno propio, antígeno extraño. Si somos ortodoxos en el lenguaje inmunológico, antígeno implicaría que tiene forma de ser reconocido. Ujú. Bueno, y la otra duda que tenía es, o sea, se supone que adentro de la proteína NHC2, adentro del retículo endoplásmico tiene el clip bueno, el tip y la cadena. ¿Y esto para qué? Bueno, eso significaría que adentro del retículo endoplásmico no debería tener una función. Y Es correcta tu deducción. ajá, Sí. o sea, ¿y por qué no tendría? O sea, ¿no sería simplemente mejor que no tuviera ese clip? ¿O por qué tener esos clips adentro? Bien, Raúl, porque acuérdate que esto que les dibujé como dos rutas distintas puede estar pasando de manera simultánea. Es decir, este retículo endoplásmico en realidad es el mismo. Ajá, porque esta es una célula nucleada. Las células presentadoras son células nucleadas. Por lo tanto, está habiendo también ingreso, este ingreso de péptidos propios, también está habiendo ingreso aquí adentro. Aquí hay péptidos propios que pudieran utilizar el lugar del MHC clase 2, porque este lugar no es específico. Reconoce una gran variedad de péptidos, ¿de acuerdo? Y aunque el tamaño es distinto entre los que reconoce el MHC clase 1 y el MHC clase 2, donde se requiere que reconozca el lugar del cual queremos tomar péptidos para transportarlos, es de un lugar donde hubo un reconocimiento de lo extraño. Ustedes saben que aquí se reconoció por TLRs, por otros PRRs. Entonces, aquí se sabe que hay algo extraño. En términos como de la lógica de la biología de este proceso, este MHC clase 2, para lo que sirve es para transportar péptidos que se consideren extraños o que se hayan tomado del exterior. Por lo tanto, no tendría caso que tengan disponible su sitio de reconocimiento desde dentro del retículo endoplásmico si en el lugar donde se requiere que se capturen los péptidos es en el fagolisosoma. Fíjense cómo esto tiene una lógica increíble, ¿no? Pareciera que alguien lo diseñó, no caigamos en teologismos todavía, pero es increíble el equilibrio con el que pareciera que todo esto está muy bien pensado y lo estamos explicando todavía con cierta, pues, aspecto más, general, ¿no? No estamos viendo algunos detalles que lo vuelven todavía más impresionante. Pero sí, Raúl, tiene un tapón en este sitio porque no es necesario que reconozca péptidos de dentro de la célula, sino su función es reconocer y acoplar péptidos de una región específica donde hay contacto o donde hubo contacto con algo extraño, ¿de acuerdo? Sí, está bien. Gracias. No hay que... ¿Alguna otra duda? Pablo, yo tengo una duda. En la ruta exógena, ¿qué hace que se forme la vesícula?
En la ruta exógena, esta vesícula, Sí, sí, sí. que estén armados los MHCs clase 2, porque este es un proceso de ensamblaje de proteínas, se van ensamblando poco a poco y que tengan su clip listo. Una vez que está ensamblada la proteína, hay un sistema que comunica la generación de vesículas en dirección al fagolisosoma. Gracias. No hay de qué. Y entonces la vesícula es la que se va como integrando a la membrana, se va funcionando a la membrana. Sí, esta vesícula primero viaja hacia el fagolisosoma donde se fusionan y al fusionarse pues entra en contacto el contenido del fagolisosoma, que son todos los residuos de este agente, con el MHC clase 2, que al contacto con el pH ácido abre su sitio. Una vez que ya se dio esta fusión, sale una nueva vesícula con todos los MHCs ya cargados con péptidos con rumbo a la membrana citoplásmica. Ujú. Gracias. ¿No hay qué? ¿Quedan claras las diferencias entre la ruta exógena e endógena? Vamos a precisarlas como puntos clave. Puntos clave. La membrana citoplásmica, ¿por quién son reconocidos? ¿En dónde? ¿Aquí afuera? Ajá, ya cuando salieron ahí, Ajá. ¿por quién los reconoce a ellos? Ah, ya. Recordemos que en el MHC clase 2, quien sabe reconocer el MHC clase 2 son los linfocitos T cooperador. Y quien sabe reconocer el MHC clase 1 son los linfocitos T citotóxicos, de los cuales no hemos hablado mucho, salvo que existen. Ujú. Gracias. ¿Sí, Andrea? Perfecto. Ok. Muy bien, entonces puntos clave de las vías de presentación. Número 1, la vía de presentación endógena, quien participa es el MHC clase 1. ¿Quiénes lo hacen? Punto clave. Todas las células nucleadas hacen ruta de presentación endógena. Tip, la proteína o el agente que se va a procesar tiene contacto con el citosol. Si se dan cuenta, en este caso, en la exógena, nunca toca el citosol, el antígeno. El antígeno siempre estuvo en una vesícula y así llega hacia el exterior. Pero en la ruta endógena, el antígeno que se está procesando está presente en el citosol. ¿De acuerdo? Proteosoma y ensamblaje del MHC1, el ensamblaje del MHC1 con el péptido ocurre dentro del retículo endoplásmico rugoso. Y de ahí sale hacia la presentación en el exterior de la célula. Entonces, es endógeno, tiene contacto con el citosol, proteosoma, el ensamblaje del péptido es dentro del retículo y de ahí viaja hacia el exterior. El otro, en la otra ruta, en la ruta exógena, es el MHC clase 2 el que actúa. Y quienes lo hacen son las células presentadoras de antígeno. En este caso, los péptidos están presentes en el fagolisosoma. Y es hacia el fagolisosoma donde viaja una vesícula proveniente del retículo endoplásmico rugoso y que porta a los MHC clase 2 tapados con clip e invariable. Y entonces el montaje del péptido en el MHC clase 2 ocurre dentro del fagolisosoma. Y del fagolisosoma sale con rumbo a la membrana citoplásmica para mostrarse en el exterior. ¿Sí? Ya revisamos los dos caminitos que estudiamos ahorita. Estas son las rutas de presentación. Y es muy importante, porque dependiendo de estos fenómenos, es que se lleva a cabo un reconocimiento por parte de la adaptativa, hablando de los linfocitos T. ¿De acuerdo? ¿Dudas con la ruta de presentación endógena y exógena? No. No. Muy bien. Entonces, fíjense cómo vamos continuando con la historia, ¿eh? Ya vimos fagocitosis y ahora presentación. Ajá, ya vimos cómo ocurre este fenómeno de la presentación. Ok. Con esto estamos llegando ya al borde entre lo innato y lo adaptativo.
vamos a platicar, por último, vamos a ver en el plano llave de nuestra inmunidad innata, cómo vamos para que no perdamos de vista todo lo que ya conocemos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de respuesta inmune innata, ya vimos barreras físicas, ya vimos mecanismos moleculares, ajá. Acuérdense lo que vimos dentro de cada una de estas cosas, ¿no? Aquí son moléculas, complemento, péptidos antimicrobianos, lisozima, proteínas de fase aguda, interferones. Ujú. Todo esto que estamos platicando es para que ustedes vayan teniendo idea de que todos estos elementos deben estar integrados en su trabajo del cuadro sinóptico, ¿de acuerdo? Del mapa mental. Entonces, para que lo podamos ir relacionando y poner todo sobre la mesa, qué es lo que conocemos, cómo actúa, dónde está, qué es, cómo funciona y para qué sirve, ¿no? Entonces aquí están todos los mecanismos moleculares. Y después vimos células de la respuesta inmune innata. Aquí vimos su origen, se le puede llamar ontogenia. El origen de estas células, ya vimos que tenían todo el árbol genealógico, dónde vienen, mieloides, linfoides, etc. Y después vimos, dentro de ya cuando ubicamos a las células terminales, vimos a las células, a los que pertenecen a los polimorfonucleares o granulocitos, polimorfonucleares. Aquí vimos basófilos, eosinófilos, neutrófilos, ¿se acuerdan? Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, sus concentraciones, dónde están, cuáles son sus principales funciones. Vimos aquí a las células mononucleares, y aquí están los monocitos, y aquí tenemos a las células dendríticas, a los macrófagos, los macrófagos. Y vimos que dentro de las células de la innata hay otras células que son linfoides, que son las células natural killers. Las natural killers las vamos a revisar la siguiente clase. Pero este fue el plano llave de las células. ¿Quiénes son las que están presentes? Después vimos cómo le hacen estas células para reconocer el exterior del mundo, para reconocer aquello que pueda ser riesgoso. Y entonces vimos el punto de los PRRs. Ajá. ¿Quiénes expresan estos PRRs? Todas las células de la innata. Basófilos, eosinófilos, neutrófilos, dendríticas, macrófagos, todos ellos expresan distintos tipos de PRR, las NKs también. Y dentro de los PRRs vimos que había distintas familias. ¿Se acuerdan? TLRs, NLRs o NOF, los receptores tipo RIG. Ajá. Y después de ver cómo reconocían las células, vimos el ejemplo o pasamos a hablar de que este reconocimiento está relacionado también con un fenómeno que es la fagocitosis, que hacen neutrófilos, dendríticas y macrófagos de estos que están ahí. Y vimos las fases de la fagocitosis, las distintas etapas y cómo actúan. Vimos fagocitosis y netosis. Y después, producto de la fagocitosis, vimos que en algunas células, que son las células presentadoras de antígenos, se lleva a cabo la presentación, que es lo que vimos ahorita, la presentación. ¿Se dan cuenta? Estamos haciendo una historia cronológica. Esto pasa como en el tiempo. Se rompe la barrera física, los mecanismos moleculares actúan, hacen esto, lo otro, bla, bla, bla. Pero también estos mecanismos moleculares están relacionados con la llegada de células, el complemento, los péptidos antimicrobianos. Llegan las células. ¿Y las células qué hacen? Pues las células están circulando ahí porque hay un origen de estas células que se producen en todo momento. Y cuando llegan y se acercan por los fenómenos quimiotácticos, reconocen con los PRRs. Y una vez que reconocen con los PRRs, pues llevarán a cabo sus funciones. Pero algunas de estas células, como neutrófilos, dendríticas y macrófagos, después de reconocer, fagocitan. Fagocitan, procesan, destruyen, bla, bla. Y de estas, las células presentadoras presentan. Y presentan por dos caminos: endógena, exógena.
Esto ustedes ya lo saben. Yo sé que lo tienen por ahí como un poquito, hay que articularlo. Justamente la siguiente tarea que van a realizar, que es este trabajo, es para que lo articulen y lo nutran. Yo les acabo de plantear aquí un boceto un esqueleto de cómo están relacionadas las cosas. ¿De acuerdo? Por supuesto que ustedes aquí también pueden o tendrán que relacionar, pues aquí está el complemento. Entonces en el complemento dicen, hace quimiotaxis, opsonización, lisis e inflamación. ¿A quién le puede hacer quimiotaxis? La quimiotaxis la pueden relacionar con el evento de la fagocitosis, ajá, o la pueden relacionar directamente con las células a las cuales se ejerce la quimiotaxis. Opsonización. Esta opsonización también puede estar relacionada con la fagocitosis, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que cuando hagan su diseño de la respuesta inmune innata, que es algo que espero ya estén avanzando los equipos, todos los equipos, vayan poniendo justo en este panorama todos los ingredientes que hemos platicado y cómo se relacionan entre ellos. No les he enviado la adecuación del calendario con la fecha de presentación. Se los voy a enviar entre hoy y mañana, junto con las clases, junto con esta clase y la corrección de la anterior. Entonces, les envío la fecha. Tentativamente será de esta semana a la que sigue. Y ahí espero ya tengan un poco el avance. Hasta ahorita ustedes ya por eso saben quiénes son sus equipos para que se puedan ir reuniendo y vayan estructurando esto, ¿no? Con este material vamos a poder estudiar sin problema y lo vamos a revisar en múltiples ocasiones para que todos y todas queden con un muy buen esquema de cómo funciona la respuesta inmune innata y qué participación tiene en cada una, ¿de acuerdo? Cada uno de sus elementos. Bueno, ¿dudas hasta ahorita? No. ¿No? No, ninguno. Sí, es ontogenia como lo escribieron Andrea y Edgar. Bien, debajo de células, así, ontogenia, sí. Ok, bueno, entonces, si no hay dudas, hasta aquí veríamos la clase de hoy.